Iniciamos. Bien, en esta ocasión, una ocasión más de la Academia Notarial, programa impulsado por el Colegio de Notarios, programa toral dentro de las actividades del Colegio de Notarios, tenemos al compañero Ernesto Díaz Santa Cruz, quien ha investigado algo novedoso. Es que el notario vive en cuestiones novedosas. Por eso la facultad de adaptación del notario a las cambiantes disposiciones legales es muy importante. De ahí deriva que la academia es continua. De ahí se tiene que si no participamos, si no nos actualizamos, quedamos atrás en el servicio eficiente, de calidad, legal, oportuno, que el notario debe de prestar. En consecuencia o en suma, diríamos, no puede improvisarse en la función notarial. Tenemos afortunadamente este medio ahora que nos permite desde lugares lejanos estar en comunicación, en cordialidad, en fraternidad, diría yo. Y es importante porque la evolución del notario se da desde siglos. Eso me permite aplaudir a quienes han aceptado participar, han dedicado muchas horas a investigar y para exponer, como el día de hoy lo hace Ernesto Díaz Santa Cruz. Con esto, el aplauso no solamente es para Ernesto, el reconocimiento, el aplauso viene después, Ernesto. El reconocimiento es para quienes han participado y han dedicado tiempo y esfuerzo a esto. Yo voy a permitirme pasar la palabra a el compañero Jorge Villalobos, puesto que Jorge es quien tiene la comisión importante de la Academia Notarial dentro del Colegio de Notarios. No sin mencionar brevemente el saludo que les transmito de parte de Javier González Fischer, presidente del colegio local, quien anda por Morelia en esa reunión, en ese congreso interesante. Ya a su regreso nos compartirá las experiencias a quienes no pudimos ir. Compañero Jorge Villalobos, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, desde luego, nuestro agradecimiento al licenciado Luis Ernesto Díaz Santa Cruz por haber aceptado esta intervención. Luis Ernesto, muchas gracias. Y bueno, de cierta manera, estamos agotando lo que les sugerimos o les pedimos cuando recién los admitimos al Colegio de Notarios, que bueno, de antemano la admisión es a favor de ustedes, ha sido a favor de ustedes. Les hemos pedido algún trabajo académico, tema abierto, y la verdad, bueno, pues aquí estás cumpliendo con el requerimiento, el pedimento que hacemos por parte del Colegio de Notarios. Muchas gracias, Luis Ernesto. Quise hacer un poco de historia en la temática muy breve para conceptualizar el tema con el cual vas a trabajar. Hay que recordar pues, que por allá en Estados Unidos, estamos hablando la década de los años 20, de los años 30, cuando había los negocios ilícitos en cuestión de ley seca, los gángster y todo lo que funcionaba en Estados Unidos y Nueva York de 1920, 1930. Bueno, pues los negocios ilícitos de alcohol, de juegos, obtenían diversas ganancias, diversos beneficios, las personas que desde luego no podían acreditar, no podían justificar ante la sociedad, ante la economía formal en aquel entonces. Y bueno, tuvieron la ocurrencia de estas personas que estaban en estos negocios ilícitos, comprar cadenas de lavanderías o poner lavanderías y todo el dinero que provenía de esas ganancias ilícitas de juego y de alcohol, pues lo justificaban como si fuera proveniente de esas lavanderías que instalaban y de ahí el término de lavado de dinero. Precisamente ahí es donde se está generando el término de lavado de dinero. Posteriormente, ya en Estados Unidos, conforme avanza la economía, por ahí en los años 70, se crea la ley del secreto bancario cuando ven la necesidad de poder justificar y de poder dar una manera adecuada fiscal a las ganancias de los particulares. Y a través de esta ley de los 70 del secreto bancario de Estados Unidos, bueno, pues aquí ya se habla de que se va a trabajar con las agencias gubernamentales, todas las instituciones financieras, a fin de dar seguimiento a los capitales, de poder saber de dónde vienen y a qué se destinan. Nace en Estados Unidos el antecedente por los años 70. Luego ya en 1986 Estados Unidos expide una ley de control de lavado de dinero
que es un antecedente formal y serio de lo que estamos tratando. Hay que decir que en 1989 el grupo G7 crea lo que se llama la GAFI, o sea, el grupo de acción financiera de control del blanqueo, y la GAFI ha emitido 48 recomendaciones para poder darle seguimiento a las ganancias y al lavado de dinero. De esas 48 recomendaciones, 180 países han seguido sus recomendaciones, y bueno, qué decir que actualmente la recomendación 24 y la 25 nos trae en jaque con el famoso beneficiario controlador, que son recomendaciones que vienen de GAFI precisamente. Ahora, actualmente GAFI está integrado por 34 países, de los cuales México es parte de este grupo. Y en atención a los requerimientos de GAFI, hay que recordar que nace el 17 de octubre del 2012 la ley antilavado, la LFPORPI, donde ya se reglamenta todas estas cuestiones y todas estas mecánicas de ley antilavado, y que definitivamente nos cambia la manera de trabajar en las notarías, la manera de proceder en notarías, nos dio un giro bastante interesante o bastante importante a valorar. Hay que recordar que esta ley tuvo una vacatio legis de 9 meses, y en realidad entra el 17 de julio del 2013. Conforme al artículo 18 de esta ley, pues al notario nos dan obligaciones claras y precisas a observar, como nos piden solicitar información acerca del dueño beneficiario, nos piden custodiar, proteger y resguardar, así como evitar la destrucción u ocultamiento de información, brindar facilidades en las visitas de verificación, identificar al cliente y al usuario. Entonces, bueno, aquí llegamos al punto principal de la plática que nos va a dar nuestro colega, que se refiere a la identificación de cliente e usuario, que posteriormente nace el reglamento, y en las reglas, de una manera específica, en las reglas del 23 de agosto del 13, ya nos están, ya nos están dando la manera de hacer esta identificación. Integrarlos, conformarlos. Entonces, bueno, es la temática que nos va a tratar nuestro compañero. Luis Ernesto, muchas gracias por tu intervención. Te dejamos el audio y el video del colegio. Adelante, gracias. Muchas gracias, querido maestro. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer al presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes, Javier González Fischer, así como al secretario, notario Arturo González Orenda, y al coordinador académico, notario Jorge Villalobos, por su invitación para participar en este ciclo de académico que tuvo bien fomentar el Colegio del Estado, ¿no? Del Colegio de Notarios del Estado. También agradezco a todos los colegas que nos están acompañando, así como sus colaboradores. Bueno, voy a iniciar, aunque ya maestro se me adelantó un poquito con los antecedentes, voy a iniciar a presentar a compartir mi presentación para esta conferencia o esta exposición. La razón por la que elegí exponer el tema de expedientes únicos de identificación para la prevención de lavado de dinero es para resaltar la importancia en el cumplimiento de dicha obligación. Para ello comenzaré señalando que el lavado de dinero, ya con todos los antecedentes que nos proporciona el licenciado Jorge, es conocido de muchas formas. Lavado de activos, el blanqueo de capitales, y la podemos definir como la acción de integrar un capital o capitales ilícitos a la economía de un país para convertirlos en bienes lícitos. Como antecedentes, y nada más para puntualizar ahí algunos datos del licenciado Jorge que mencionó, en 1989, sí, precisamente el grupo de las 7 potencias, con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, a la cual identificamos nosotros como GAFI. Este último, al cual México se hizo miembro en el año 2000. GAFI, dentro de sus objetos es concentrar disposiciones, experiencias de diferentes organismos internacionales con relación al tema del lavado de dinero, generando criterios para buscar reglamentar y establecer normas y lineamientos que deben seguir sus miembros para combatir precisamente este delito de lavado de dinero e incluso la evasión fiscal. En nuestro país, en el 1990, se adicionó en el Código Fiscal de la Federación el artículo 115 bis, y es el primer paso que se dio en nuestro país.
Este artículo se refiere al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, en mayo del 1996, se incorpora al Código Penal Federal en su artículo 400 bis, identificado el tipo penal como operaciones de procedencia ilícita. Como comentaba también, igual el GAFI, este grupo, ha realizado rondas de evaluación en sus distintos miembros, entre ellos México. Ha participado en México, perdón, de los cuales ha emitido recomendaciones que se deben que tomar en cuenta para prevenir este lavado de dinero. Derivado de dichas recomendaciones, se han realizado revisiones en las distintas áreas, tanto en las normas, leyes, como en su cumplimiento. Razón por la cual se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que tiene por objeto, como ya lo mencioné, proteger el sistema financiero de nuestro país, así como su economía. Las recomendaciones de la GAFI las podemos localizar en la página del sistema del portal de prevención del lavado de dinero, mismas que tenemos que tener muy, muy presentes, como lo acaba de comentar el licenciado Jorge, ahora aunado al tema del beneficiario controlador para efectos fiscales. Bueno, dentro de estas recomendaciones se encuentra el apartado de medidas preventivas. La recomendación marcada con el número 10, denominada debida diligencia del cliente. Que aunque estas recomendaciones están destinadas para instituciones financieras, encontramos la recomendación, la de identificar y verificar la identidad del cliente, utilizando tanto documentos como datos o información confiable, que tenemos que aplicar en el ejercicio de nuestra función, ¿no? En la última ronda que se realizó a México, emana la necesidad, lo pongo como antecedente, de reformar dicha ley, la ley antilavado. Pero bueno, a la fecha seguimos esperando esa reforma, ¿no? Tengo entendido que desde el 2019, creo que afectó lo de la pandemia. Y como dato nada más, para precisar, el día 7 de mayo del 2004, en México se decretó, por decreto, perdón, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, a la que todos identificamos como la UIF, con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del financiamiento al terrorismo. Son muchos los antecedentes, pero bueno, ya gracias al licenciado Jorge ya se adelantó un poquito en mi exposición, pero considero que sí son relevantes mencionarlos. Ahora voy a referirme al marco jurídico al que voy a referirme en mi exposición. Primero es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que para efectos prácticos me voy a referir a ella como la Ley Antilavado. Para evitar el nombre tan largo, ¿no?, que tiene. Esta fue publicada, sí, el 17 de octubre del 2012 y entró en vigor el 17 de julio del 2013. Han existido reformas, la última fue el 20 de mayo del 2021. Y pues bueno, comentarlo, ya va a ser una década, ya va a cumplir una década de su publicación y todavía existen esas dudas o diversos criterios para su cumplimiento, ¿no? Otra disposición es el reglamento de la ley antilavado. Esta fue publicada el 16 de agosto del 2013. Entró en vigor el 1 de septiembre del 2013 y dentro de sus transitorios se puso en marcha la presentación de avisos, así como la restricción de efectivo. Esta que sería a partir del día 31 de octubre del 2013. Por último, me voy a referir a las reglas de carácter general. Estas fueron publicadas el 23 de agosto del 2013 y entraron en vigor también el 1 de septiembre del 2013. Además, su reforma, hubo una reforma publicada el 24 de julio del 2014, en la que, entre otras cosas, mencionan o incorporan, más bien, los anexos bis, así como el artículo 13 bis. Y hubo una última modificación el día 30 de noviembre del 2020. Bueno, derivado de la ley antilavado, de su reglamento, así como de las reglas de carácter general, que definitivamente a nosotros como notarios
nuestro ejercicio ha impactado en la forma de trabajar. Porque tenemos que cumplir con una serie de obligaciones con la finalidad de colaborar, apoyar al gobierno, así como a las autoridades federales. Esto derivado de las presiones internacionales para ser sujetos a préstamos, ¿no? Y prevenir precisamente el lavado de dinero, así como combatir el crimen organizado. Desde la entrada en vigor, existen una serie de inquietudes y dudas entre los miembros del gremio notarial acerca de la aplicación de este marco legal al que me referí, y que como consecuencia puede generar el incumplimiento de dichas normas. Principalmente voy a referirme a las reglas de carácter general, al ser las que contienen las disposiciones que se relacionan con los llamados expedientes únicos de identificación de los clientes usuarios, esto para la función notarial. Que dicho sea de paso, bueno, estas disposiciones no solo aplican para los notarios, ya que existen otros sujetos activos, como pueden ser agentes inmobiliarios, constructores. Lo comento porque me ha tocado ver o escuchar a varios clientes a quien les menciono que también ellos son sujetos obligados, y me contestan diciéndome no, que esas leyes son solamente para notarios. Lo que sí es cierto es que los notarios, desde el Colegio Nacional, indiscutiblemente son los que más participan, bueno, creando o celebrando o llevando a cabo foros, seminarios, conferencias, realizando consultas a las autoridades, y en general son los que muestran día a día mayor interés en este tema. En una forma muy breve, mencionaré los actos o operaciones que como notarios somos obligados, somos sujetos obligados. Sé que han sido innumerables las veces que han visto este artículo, pero para entrar en contexto, considero necesario retomar o recordar estas actividades, ¿no? Y son a las que se refiere el artículo 17, fracción 12, inciso A. Son actualmente cinco, pero, y digo actualmente porque en el proyecto de la reforma a la ley se incrementan considerablemente este tipo de actos, ¿no? Bueno, la primera es la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Segunda, el otorgamiento de poderes para actos de administración y actos de dominio que se otorgan en carácter irrevocable. La constitución o modificación de fideicomisos, traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, y los otorgamientos de contrato de mutuos o créditos con o sin garantía, mientras no sean celebradas por instituciones financieras. Recordar que la actividad vulnerable, como lo expuso nuestro colega notario Fernando López Velarde, es la prestación de servicio de fe pública. Y cada vez que ante nosotros se otorgue cualquiera de estos actos que enumeré, con estas características, tendremos la obligación de identificar al cliente o usuario. Siempre, siempre. Los actos o operaciones tienen tres elementos que aplico y que tenemos que considerar desde el primer momento en que tenemos o que acude un cliente con nosotros. Primero, la de identificar al cliente o usuario. Saber si el acto es sujeta a presentar avisos, siempre y cuando se rebasen los umbrales, independientemente de que sea por su cuantía o por el tipo de acto o hecho que se celebra ante nosotros, así como la prohibición del uso de efectivo, ¿sí? Precisamente para la prohibición del uso de efectivo, bueno, tenemos que tener presente los umbrales que existen para nuestra función. Entre ellos, para el caso de la transmisión de bienes inmuebles, el umbral es de 16,000 UMAS, que actualmente es la UMA, es de 96 pesos con 22 centavos. Hay que recordar que la UMA se actualiza cada 1 de febrero. Y esto en este año, bueno, pues equivale, tratándose de bienes inmuebles, a la cantidad de 1,539,520 pesos. Ahora, para el supuesto de constituciones de personas morales,
y la constitución de fideicomisos es de 8,025 UMAS, que equivalen a 772,165 pesos. Para estos casos tenemos que dar el correspondiente aviso cuando el monto de operación o la suma o las características del acto excedan de dichos umbrales. Quiero aclarar que estos umbrales no aplican para el caso de poderes con carácter irrevocable o mutuos, ya que estos también igual siempre tendremos que dar el aviso. Los avisos deben presentarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a que se otorgó el acto. Esto conforme al artículo 23 de la ley antilavado. Bueno, ahora para los efectos de la restricción de uso de efectivo, el umbral es la cantidad de 8,025 UMAS, que actualmente también es igual que las fideicomisos y constituciones, es de 772,165.50. Y que tenemos, este umbral tenemos que, ahora sí que debemos tenerlo muy, muy presente. En ocasiones me causa un dolor de cabeza cuando atiendo a algún cliente, porque dentro de esta obligación tenemos que identificar la forma de pago, su fecha, divisa o montos. Y en ocasiones nuestros clientes no cuentan con esa documentación o con esa información. Bueno, en caso de transmisión de dominio sobre títulos y partes sociales o acciones, el umbral es de 3,210 UMAS, que son 308,866 pesos con 20 centavos. Hay que recordar que en el caso de las transmisiones de derechos reales, la obligación de presentar los avisos y la restricción de uso de efectivo entró en vigor a partir del 31 de octubre del 2013. Ya lo mencioné con anterioridad al momento de entrar en vigor el reglamento. En aquella fecha, la forma de dar aviso por actos o operaciones donde se transmiten derechos reales era por medio de una versión anterior del Declaranot, sistema que utilizamos para presentar la declaración provisional del impuesto sobre la renta por la enajenación de bienes en caso de personas físicas. Con esta declaración y su respectivo acuse, la autoridad nos tenía por cumplida con dicha obligación, ya que en el portal de la UIF solo existía la posibilidad de cumplir con la obligación respecto a poderes y a mutuos, ¿sí? Y también de fideicomisos. Es decir, no existía el mecanismo, ni el sistema, ni el apartado, ni el anexo para cumplir la obligación en cuanto a las operaciones que se trataran de enajenación de bienes inmuebles, y menos tratándose de personas morales o personas físicas con actividad empresarial. Igual tampoco no se podía hacer el aviso en tratándose, por ejemplo, de donaciones, adjudicaciones sanitarias. Bueno, solo por mencionar algunas de ellas, ¿no? Y además también igual no podíamos enviar el aviso en caso de acumulado. Bueno, pero a partir del 2 de febrero del 2016 entró en vigor la nueva versión del Declaranot, agregando un anexo 5, que actualmente lo podemos identificar como aviso de actividades vulnerables en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, el cual nos sirve para cumplir con la obligación de presentar el aviso en este tipo de actos u operaciones. Es decir, abarcó todas las operaciones traslativas de derechos reales. Claro, siempre y cuando rebase el umbral, recordemos, este umbral que ya señalé, ¿no? Y también igual en esta nueva versión, ya podemos presentar el aviso correspondiente a los actos cuando ya existe un acumulado, así como los avisos de alerta, el aviso de 24 horas, entre otros, ¿no? Lo anterior, y sumando a las disposiciones relativas a cumplimiento de las obligaciones que guardan relación con la conformación de los expedientes únicos de identificación, se encuentran las que en general tenemos solo por el hecho de ser sujetos obligados para realizar la prestación de servicios de fe pública. Y otras obligaciones que de manera específica aplicaremos a cada acto u operación, encontrando en estas obligaciones la conformación de los expedientes únicos de identificación,
así como los diferentes anexos que se deben que utilizar, mismos que a veces nos generan cierta complejidad, dificultad, además porque por las características, así como la información y documentos que debemos que pedir y obtener de cada cliente o usuario que realiza ante nuestra fe algún acto o operación. Y bueno, y recordar el resguardo que tenemos que tener de estos datos y de esta información en nuestras oficinas. Bueno, vamos a comenzar por algunas de estas obligaciones generales que, como ya mencioné, las tenemos por el solo hecho de ser sujetos obligados. Espero ser muy breve en este apartado, ¿sí? La primera es estar inscrito en el RFC y contar con un certificado vigente, es decir, la FIEL. Esto con fundamento en el artículo 12 del reglamento de la ley. Si realizamos alguna actividad vulnerable, que en nuestro caso es la prestación de servicios de fe pública, tiene que darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero de acuerdo al artículo 4 de las reglas de carácter general. Para esto se necesita, en caso de personas físicas, el anexo 1 de dichas reglas, con lo cual vamos a tener acceso a información, guías que debemos considerar y tomar en cuenta al momento de que realicemos algún acto o operación. Además, nos da acceso para dar los avisos correspondientes, así como a las listas negras. Tanto los avisos como las listas negras que son necesarios para la conformación de este expediente único. Voy a aprovechar para comentarles que, y como paréntesis, que en caso de que dejes de realizar dicha actividad, tienes la obligación de darte de baja, conforme al artículo 8 de las reglas de carácter general, porque de lo contrario tendríamos la obligación de presentar un aviso en ceros. Esto lo comento por los recientes cambios de titulares en notarías aquí en el estado, ¿sí? Otra obligación es elaborar el manual. Recordemos que todas estas obligaciones que estoy mencionando sí tienen o guardan relación con la conformación de los expedientes. Bueno, para elaborar nuestro manual, que es el documento en donde vamos a establecer los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos, es decir, en nuestras notarías, para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley antilavado, conforme a lo estipulado esto en el artículo 11 de las reglas de carácter general. Para elaborar este manual, nos podemos apoyar en la guía que proporcionó el Colegio Nacional de Notariado. Recuerden que para su elaboración tenemos 90 días a partir de la alta y registro en el portal de la UIF. Esto conforme al artículo 37 de las reglas de carácter general. Bueno, ¿cómo se conforma este manual? Bueno, debe que contemplar como mínimo los siguientes elementos. Primero, las políticas para identificar y actualizar los datos proporcionados por los clientes o usuarios. Esto es importante comentarles y sería, bueno, una de mis recomendaciones es que el manual contenga solo lo que establece la ley. Es decir, no vayamos más allá, porque en caso de establecer algún procedimiento adicional, vamos a tener la obligación de llevarlo a cabo y demostrar su cumplimiento. Razón por la que tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos. Un ejemplo, bueno, si al momento de que me exhiban una credencial para votar, si en mi manual establezco o señalo que tendré que agregar o anexar la consulta de la vigencia de dicha identificación, bueno, tendré que agregarlos a los expedientes. Y si al momento de tener una revisión por parte de la autoridad y no cuento con esa consulta, bueno, voy a ser acreedor a una sanción, ¿sí? Bueno, otro elemento que tiene que contar nuestro manual son los procedimientos o mecanismos de acumulación. Esto con fundamento en el artículo 19 de las reglas de carácter general. Es muy importante indicar estos lineamientos y procesos para identificar cuando los clientes que realizan varias operaciones
y que en su conjunto rebasen los umbrales que ya mencioné, tendríamos que dar el aviso de acumulación correspondiente. En mi caso, así lo tengo señalado en el manual, el sistema de acumulación como el aviso conforman parte del expediente único de identificación. Y pues más adelante les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Bueno, otro elemento que tiene que tener en nuestro manual sería los lineamientos o procedimientos para la consulta de lo que conocemos como las listas negras. Que es otro elemento que tenemos que tener en nuestro manual, como lo mencioné. Esto conforme al artículo 38 de las reglas de carácter general. Ahí señala que la UIF establecerá los mecanismos de prevención, inclusive podrá utilizar las listas que emitan las autoridades nacionales y los organismos internacionales. Es importante consultar dichas listas porque tenemos que tener identificadas a las personas con las que no podemos otorgar algún acto o operación. Bueno, recordemos que en agosto del 2006 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a efecto de dar a conocer los nombres de los individuos, así como las entidades que se encuentran dentro de estas listas. Estas derivan de las resoluciones que emite el Consejo de Seguridad de la ONU. Resoluciones que sí podemos consultar en el portal de prevención de lavado de dinero. Precisamente esta fecha es en donde considero que a partir de esta fecha existe esta obligación para consultar dichas listas, ¿no? Bueno, y por último también podemos establecer en el manual los criterios y elementos de análisis en base en los cuales consideramos a los clientes usuarios de bajo riesgo, de conformidad con el artículo 19 de la ley antilavado. Este artículo está relacionado también con el artículo 15 del reglamento y así como el artículo 17 de las reglas de carácter general, que en mi opinión, estos elementos de análisis estarían sujetos al criterio de la autoridad para determinar si realmente el cliente o usuario es de bajo riesgo. Por consecuencia, tenemos que tener bien establecidas esta metodología que aplicaremos a cada acto o operación para saber si se puede considerar este cliente usuario como bajo riesgo. Bueno, ojo, no perdamos de vista que el artículo 15 del reglamento, en su tercer párrafo, establece a qué se refiere por riesgo, definiéndolo como la posibilidad de que las actividades vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiera actualizar algún delito con recursos de procedencia ilícita o financiamiento de organizaciones delictivas. No recomiendo establecer como lineamiento para el cliente usuario de bajo riesgo el monto de la operación. Es decir, que no partan de la contraprestación para creer que este tipo de actos son de bajo riesgo. Y lo comento porque he visto o he escuchado algunos comentarios que todas las operaciones de ciertos montos para abajo, bueno, ya esas las considero de bajo riesgo. Hay que tener mucho cuidado. En lo personal, no utilizo estas medidas simplificadas como va de bajo riesgo porque se me hace más fácil solicitar la información, así como la documentación de soporte a los clientes y usuarios, que tener que establecer estos mecanismos, metodología para identificar, este tipo de actos o operaciones. Y como ya lo mencioné, estaría sujeto al criterio de la autoridad. Además, pues también nada más lo único que varía entre un expediente único completo y un simplificado, pues es contar o agregar la documentación de soporte, ¿no? Sin embargo, estas medidas en mi caso, bueno, como lo comentaba, tengo que aclarar, solamente las aplico en los anexos que marca la ley, que son las de personas morales, dependencias y entidades listadas en los anexos 7A y 7 bis.
Bueno, este manual debe conformarse de acuerdo a las necesidades de cada notario, de cada notaría. Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de trabajar, de administrar, de verificar o validar. Por último, bueno, este manual debe ser revisado y actualizado al menos, yo recomiendo, cada año, o cuando exista alguna reforma, adición o modificaciones a todas estas disposiciones a las que me referí. O en caso de que cambie o se modifique algún proceso interno dentro de nuestras oficinas. Además, y sí hago énfasis, este manual tiene que tenerlo, nuestros colaboradores tienen que tenerlo muy presente, estudiado, es decir, tenerlo a la mano, para que, bueno, valoren o sepan todas las obligaciones que tenemos que cumplir para el cumplimiento de nuestra ley, ¿no? La obligación del manual lo menciono porque en mi exposición, porque son las bases para la debida conformación de nuestro expediente único de identificación. Bueno, ahora, aunque solo me iba a referir a algunas disposiciones relacionadas con la conformación de expedientes únicos, considero necesario también recordarles las siguientes obligaciones. Tenemos que llevar un registro de los actos o operaciones que se otorgan ante nuestra fe, con la finalidad de identificar, dar seguimiento y, en su caso, la acumulación de clientes y usuarios, el cual conocemos como índice. Esto conforme al penúltimo y último párrafo del artículo 19 de las reglas de carácter general. El que, además de cumplir con una obligación, nos será de mucha utilidad para que al momento en que la autoridad lleve a cabo una visita de verificación, facilite la identificación de dichos actos u operaciones que has realizado, ¿no? Inclusive determinar en un determinado periodo, y con eso también igual si contamos o no con los expedientes de cada cliente. Bueno, otra de estas obligaciones es el aviso en ceros. Como ya lo mencioné, y bueno, lo saqué a colación porque esta obligación es cuando ante nuestra fe no se han otorgado algún acto que sea sujeto de aviso. Esto con fundamento en el artículo 25 de las reglas de carácter general. Llegamos a pensar que por el solo hecho de otorgar algún acto u operación durante el mes, ya no es necesario dar este aviso en ceros. Lo cual es un error, porque esta obligación se refiere, como ya lo mencioné, solo en el caso de que no hayamos celebrado o otorgado, más bien, ante nuestra fe, algún acto o operación que esté sujeta a aviso. Hay que tener cuidado. Esto principalmente en los periodos de vacaciones, ¿no? Donde disminuye nuestra carga de trabajo, actividades. En caso de no presentar algún aviso, tendríamos esta obligación porque se debe que cumplir por medio del portal de la UIF. Bueno, ahora sí, volviendo a las disposiciones relativas a la conformación de los expedientes únicos de identificación, en la fracción cuarta del artículo 18 de la ley antilavado, señala, entre otras cosas, la obligación principal que tenemos de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción de la información y documentos de soporte de los actos u operaciones celebradas ante nosotros, como lo son los avisos, las cartas dueño-beneficiario, así como los datos y documentos del cliente usuario, los cuales debemos que conservar y resguardar, ya sea física o electrónicamente, por un periodo de 5 años, a partir de que se haya celebrado el acto, con la diferencia que en caso de los avisos y de su respectivo acuse, será a partir de la fecha en que se hayan presentado o emitido. Esto conforme al artículo 20 del reglamento de la ley. Todos estos documentos forman parte de nuestro expediente único. Ahora sí, para la conformación del expediente único de identificación, que es el tema de mi exposición, como ya lo mencioné, al momento en que nuestras oficinas acuden a solicitar un servicio
que encuadren alguno de los actos o operaciones que anteriormente indiqué, que son los de la fracción 17, artículo 17, fracción 2, inciso A, en la obligación descrita en el número 1 del artículo 18 de la ley anterior, que a la letra dice, identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentos o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación, la cual considero es una de estas de las obligaciones medulares que nos impone la ley antilavado para la conformación de los expedientes únicos de identificación. Puede ser complejo tanto para el notario como para los clientes que intervienen. Y aquí ¿y por qué lo digo? Porque aquí es en donde llego a encontrarme con la problemática que cuando atiendo a un cliente, estos se sorprenden a veces de toda la información y documentación que les solicito. Y más cuando les explico en qué consiste el concepto dueño beneficiario o beneficiario controlador, explicándole qué es lo que, bueno, les digo, esto es lo que me exige la ley para cumplir con mis obligaciones en materia antilavado, para tener plenamente identificado, claro, y completar mi expediente único. Para entender bien y saber qué información, así como la documentación que se requiere para conformar el expediente único de identificación y sus características, tenemos que tener bien claro el artículo 12 de las reglas de carácter general, el cual nos menciona, entre otras cosas, primero, que debemos de integrar de manera previa o durante la realización de un acto u operaciones, debemos de integrar, debemos de integrar o conservar un expediente único de identificación por cada cliente o usuario, no por operación. Por eso es único. Recuerden que el mismo debe ser revisado y actualizado en cierto periodo. Bueno, este expediente también debe integrarse de manera previa o durante la realización de un acto o operación y no después de haberse otorgado. Así lo señala el artículo 5 del reglamento, pues establece que para los efectos de la identificación, la fecha que deberá ser considerada es la de su celebración. Y para nuestro caso, en su último párrafo, en su párrafo segundo, nos menciona que es la fecha del acto, es decir, el día en que se haya firmado el instrumento. Esto es que todos los datos y documentos que conforman el expediente único tengan como fecha de expedición antes o el mismo día de la celebración del instrumento. Yo recomiendo que sea previo, es decir, desde el momento en que nosotros nos entrevistamos con el cliente, debemos que solicitar esta información y documentos. Esto para tener oportunidad de analizar dicha información y realizar las consultas necesarias. Lo que debemos cuidar es que dichos documentos no sean de fecha posterior a la del instrumento. Ya que, bueno, la autoridad puede tenernos por no identificada a la persona y con esto incurrir en un incumplimiento. Y recuerden que podemos rehusarnos a otorgarlo si se niegan a proporcionar esta información o los datos. Los requisitos que establece el artículo 12 de las reglas de carácter general, donde enlistan los distintos anexos en sus fracciones de la 1 a la 7, mismos que son, bueno, vamos a empezar con el anexo 3. Las personas físicas que deben ser de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera con la condición de residente temporal o residente permanente. Así como el anexo 4 es relativo a las personas morales de nacionalidad mexicana. El anexo 4 bis, que es de personas morales mexicanas de derecho público. El anexo 5, que es para personas físicas extranjeras con condición de estancia de visitante o distintas a las que establece el anexo 3. El anexo 6, que es para personas morales de nacionalidad extranjera. El anexo 6 bis para embajadas, consulados o organismos internacionales, claro, acreditados ante el gobierno mexicano, ¿no? Y con sede en nuestro país.
el anexo 7 para personas morales, dependencias y entidades referidas en el anexo 7A. El 7 bis para personas morales mexicanas de derecho público, referidas en el anexo 7 bis A. Y por último, el anexo 8, relativa a los fideicomisos. Bueno, aquí lo importante es identificar qué anexo le corresponde a cada cliente o usuario que interviene en el acto u operación. Quiero aclarar que en todos los anexos nos indican qué información o qué datos debemos requerir al cliente o usuario. No es más que un cuestionario que debemos que llenar con las características que establece precisamente las reglas, que en una forma muy práctica yo lo identifico como formulario, y que más adelante también igual mostraré un ejemplo. Dentro de la documentación de soporte, que por lo general son copias de la identificación oficial, CUR, identificación fiscal, RFC o constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio. También yo incluyo el acta de nacimiento, porque de ahí se desprende fecha, nacionalidad, nombre completo. Estos documentos, recordemos que tienen que ser legibles y cotejados contra los documentos originales. Y en su caso, perdón, en las copias certificadas, por ejemplo, como los testimonios o los poderes, ¿no? En este sentido, quiero mencionar que la obligación del notario de verificar la identidad del cliente usuario consiste en confrontar precisamente las copias que recabemos con la documentación que el cliente o usuario nos exhibe. Bueno, el notario, nosotros los notarios, tenemos la obligación de obtener también otro documento muy importante, que es la constancia o la declaración del cliente usuario acerca de que si tiene conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario o un beneficiario controlador. Cabe señalar que en la ley antilavado maneja de forma indistinta el concepto de dueño beneficiario o beneficiario controlador. Bueno, ojo, no hay que confundir con el beneficiario controlador, que para efectos fiscales y que es el tema de moda, porque son dos expedientes totalmente diferentes. Bueno, quiero agregar que dicha constancia es muy importante porque recordemos que en la ley, en su artículo 18, en la fracción 3, se encuentra como una de las obligaciones, como obligación de solicitar al cliente la constancia de existencia de dueño beneficiario. Misma que esta constancia también está incorporada dentro de la documentación que señalan los anexos. Por esa razón, si no contamos con este documento, podemos incurrir o incumplir con dos obligaciones. Una, la que señala el artículo, la fracción 3 del artículo 18, y otra, porque no obra agregado al expediente único como parte del documento que pide o que solicitan los anexos, ¿no? Bueno, ahora voy a exponer algunos de los anexos, comenzando por el que considero, o los que considero que tienen menos problema. Bueno, el que más utilizamos, creo yo, y que vamos a ver con mayor detalle, es el anexo 3. Como ya lo comenté, es el que se refiere a personas físicas mexicanas o extranjeras. Claro, residentes temporales o permanentes. ¿Qué datos son los que nos van a pedir? Bueno, el nombre completo sin abreviaturas, fecha de nacimiento, país de nacimiento, país de nacionalidad, actividad, ocupación, profesión, domicilio de residencia. Este domicilio tiene que señalar calle, número exterior, en su caso el número interior, colonia, demarcación territorial, municipio, ciudad o población, entidad federativa, código postal, país. En caso de que las personas tengan un domicilio en el extranjero, pero si tienen algún domicilio aquí en el país, pues también deberán proporcionar los datos del domicilio que tenemos aquí, que tengan en el país, ¿no? Otro de los documentos, o datos, perdón, es el número telefónico, correo electrónico
dice ahí el anexo, en su caso, clave única de registro de población, la CURP, y el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC. También ahí señala que cuando cuenten con ellas, pues bueno, sin embargo, recordemos que estos documentos ya son muy necesarios por cuestiones fiscales. Se me viene a la mente, por ejemplo, los complementos, al momento de emitir algún complemento, el CFDI, para la constitución de alguna persona moral respecto a los accionistas, para efectos de hacer o realizar el declaranot, bueno, como algunos ejemplos, ¿no? Otros datos que tenemos que incorporar serían en caso de apoderados, el documento, el nombre de la identificación, no, perdón, respecto a la identificación, esta identificación oficial tiene que contener el nombre de la identificación, es decir, el credencial para votar, la autoridad que la emite, y si podemos obtener algún número que se desprenda de dicha identificación. Ahora, en cuanto a la documentación, debemos solicitar sí, la identificación oficial emitida por autoridad competente. Esta tiene que ser vigente, aunque en los anexos señalan que al momento de la presentación, que no sea su vencimiento mayor a 2 años. Misma identificación que tiene que contener fotografía, firma, y bueno, pero yo en lo particular recomiendo no aceptar identificaciones que ya estén vencidas, ya que no podemos validar la información de este documento y pues podemos llegar a incurrir en algunas otras faltas, ¿no? ¿Qué documentos oficiales establece la ley o que podemos considerar como un documento oficial? Bueno, la credencial para votar, y cualquier otra identificación emitida por autoridades mexicanas, ya sean federales, estatales o municipales. Y en su caso, las que llegue a aprobar también la UIF. Para el caso de extranjeros, nos pueden exhibir el pasaporte o o también el documento que expida el Instituto Nacional de Migración. Esto también con la finalidad de que nos aplique la condición de su estancia en nuestro país, ¿no? Otro documento, la constancia de clave única de registro de población, es decir, la CURP, la cédula de identificación, el RFC, un comprobante de domicilio cuando, cabe la precisión, cuando no coincida con el domicilio que esté señalado en la identificación. En cuanto a los comprobantes de domicilio, pueden ser, por ejemplo, los recibos de luz, agua, telefonía fija, estados de cuenta bancario. Solamente estos documentos no tienen que tener una antigüedad mayor a 3 meses a partir de la fecha de su emisión. También nos pueden exhibir el contrato de arrendamiento vigente. Claro, el contrato exigen ahí que tiene que estar registrado ante la autoridad fiscal. La constancia de inscripción en el registro de contribuyentes, así como los demás que en su caso, pues también igual señala ahí en los anexos que apruebe la UIF. Otro de los documentos que tenemos que agregar en este anexo es precisamente la constancia por la que acredite que se solicitó al cliente usuario información acerca de tener conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Este documento, esta constancia debe que estar debidamente firmada por el cliente. En caso de existir, bueno, aquí hago este paréntesis, en caso de señalarnos en esta constancia de que sí existe un dueño beneficiario, tendremos que solicitarle la documentación, así como la información que señalan precisamente en los anexos. Esto conforme al artículo, a la fracción 7 del artículo 12 de las reglas. Esto, vuelvo a comentar, en caso de que el cliente nos señale que sí cuenta con ellos. En caso de que no cuenta con ellos, pues bueno, creo que nuestra obligación llega hasta ahí. Solamente que nos diga si existe o no
dueño beneficiario. Ya por último, otro de los documentos sería el caso del poder o la copia certificada del documento que acredite las facultades con las que está compareciendo el cliente usuario en caso de estar representando a otra persona. A este tipo de clientes tenemos que pedirle copia de su identificación, así como el comprobante de domicilio, independientemente de los datos y documentos relativos o que necesitamos del cliente usuario del poderdante, perdón. Aquí vale la pena distinguir entre las partes en sentido formal, que son quien no les repercute directamente los efectos del acto de una persona, pero que sí intervienen en su formación. Por ejemplo, pues el apoderado, como lo comentaba. Y otras en sentido material, que en este caso, es quien le repercute directamente los efectos del acto en su persona, es decir, afecta su esfera jurídica. Para el caso de acudir el apoderado en el expediente único del cliente material, también deberemos incluir los documentos e información del representante y apoderado, es decir, del cliente formal. Yo en mi caso sí los incorporo, ¿sí? Bueno, ahora me voy a referir al anexo 4, personas morales de nacionalidad mexicana. Igual debemos que contar con datos de denominación, razón social, fecha de constitución, país de nacionalidad, actividad giro mercantil o objeto social, domicilio, número telefónico, correo electrónico, así como su RFC. Aquí se me hace curioso porque pues, estamos hablando de una persona moral. Si realiza alguna actividad, pues bueno, debe contar con su RFC y el anexo señala que si cuenta con ello, ¿no? En este caso, a mí se me hace ilógico, ¿no? Pero bueno. Además, debemos contar con la información de los apoderados o representantes de esta persona moral, que son los que comparecen a realizar el acto de operación. Estos datos o información de los apoderados son el nombre completo, su fecha de nacimiento, su RFC, su CURP. Y bueno, como ya lo mencioné, los datos de la identificación. Autoridad que la emite, vigencia, ¿sí? El nombre de la identificación. ¿Qué documentos vamos a pedir en este anexo? El testimonio o copia certificada del instrumento que acredite su constitución y su inscripción en el registro público. O también, bueno, el documento que de acuerdo a su naturaleza o el régimen que le resulte aplicable. Esto que como ejemplo podemos pensar en las famosas SAS. En caso de que las personas morales sean de reciente creación y no se encuentren inscritas en el registro público, deberán obtener un escrito firmado por parte por parte del fedatario o la persona que legalmente esté facultada para que haga constar la obligación de que está en proceso de inscripción y que con la obligación de que deberá proporcionar en su oportunidad los datos de registro. Otro documento, la cédula de identificación fiscal, el comprobante de domicilio, así como la personal de identificaciones del representante y, por último, nuevamente, la constancia de dueño beneficiario. Ahora, respecto al anexo 5, que son de personas físicas extranjeras, la información también es el nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacionalidad, actividad, ocupación, profesión, domicilio. Aquí, de acuerdo a este anexo, no les aplica la información de un número telefónico, ni correo electrónico, ni CURP, ni RFC, pero mi recomendación es que si cuentan con los dos primeros, es decir, el teléfono y el correo electrónico, pues bueno, los agreguen, ¿no? Y por último, los datos del documento con el que se identificó, nuevamente. Nombre de la identificación, vigencia y ya se me fue una, pero bueno. Bueno, ahora en cuanto a la documentación que necesitamos es el pasaporte,
o el documento emitido por autoridad competente de su país de origen, que contenga la fotografía, la firma. Ojo, hay que tener mucho cuidado de eso. Estas identificaciones tienen que tener la fotografía y la firma del cliente. El documento oficial podría ser también expedido por el Instituto Nacional de Migración, que acredite su internación o legal estancia en el país, su comprobante de domicilio, cuando no coincida con la identificación. Igualmente debemos que agregar también la constancia de que si tiene conocimiento o no de un dueño beneficiario. En caso de comparecer por medio de apoderado, bueno, la carta apoderado, la copia certificada del documento que acredite sus facultades, ¿sí? Y en caso de los apoderados, bueno, también la copia de la identificación y su comprobante de domicilio. Bueno, ahora el anexo 6 de personas morales extranjeras, igualmente denominación o razón social, fecha de constitución, país de nacionalidad, actividad, giro u objeto social, RFC, decimos el domicilio, número telefónico, incluida la clave de larga distancia, que bueno, ya ahorita ya no tenemos que tener bien identificado el país, ¿no? Pero bueno, también igual, aquí sí menciona el correo, el nombre, fecha de nacimiento, clave del RFC o CUR, así como los datos de identificación de todos los representantes que realicen el acto o operación en nombre de esta persona moral. ¿Sí? La documentación, pues bueno, es la constitutiva, el acta constitutiva, el comprobante que acredite el domicilio, así como el testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o los apoderadores legales. Así que también igual como su debida identificación. Además, bueno, en este anexo, en caso de los representantes o apoderados legales de nacionalidad extranjera si no cuentan con pasaporte, la identificación deberá ser un documento original oficial emitido por una autoridad competente del país, de su país. Vuelvo a insistir, que contenga una fotografía y su firma. Y, pues, si es posible, el domicilio del representante. Aquí es en donde mencionan, por ejemplo, en estos anexos, la licencia de conducir. Bueno, también deberán que agregar la cédula de identificación fiscal expedida por el SAT o en su defecto el comprobante de asignación del número de identificación fiscal emitido por la autoridad de su país. Y también, por último, bueno, la constancia, vuelvo a insistir, este documento de que si tiene conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario. Bueno, el anexo bis, que se trata de embajadas, consulados, organismos internacionales, debe estar acreditado ante el gobierno mexicano y con sede en nuestro país, así lo señala el anexo, bueno, y es lógico. Mismo que no deberá, este anexo definitivamente no lo he utilizado. Bueno, la información que debemos solicitar es la denominación, o sea, es el nombre, fecha de establecimiento en el territorio nacional o RFC, domicilio, número telefónico, correo electrónico y en su caso, además, debemos contar con la información de los apoderados y representantes o de las personas que realicen el acto de operación, como es el nombre completo, la fecha de nacimiento, su RFC o CURP. ¿Sí? Bueno, espero que vayamos bien. No olvidemos que en este anexo de estos representantes también tenemos que agregar los datos de la identificación. ¿Sí? La documentación que requerimos en el anexo 6 bis son similares al anexo 6. Solo encontré una diferencia al referirse a la identificación del representante en caso de que se encuentre fuera de territorio nacional y no cuente con pasaporte. Su identificación podrá ser cualquier identificación que sea emitida por autoridad competente en el país de origen. Vuelvo a insistir, como es el caso de las licencias de conducir. Así que, pues realmente tanto el anexo 6 como el anexo 6 bis, pues bueno, realmente son los mismos datos, casi los mismos datos, la misma documentación. Bueno, ahora voy a referirme al anexo 8, que corresponde a fideicomisos.
Aquí la documentación, la información que debemos recabar es solamente la denominación o razón social del fiduciario, número, referencia o identificador del fideicomiso, pues, es decir, el número, porque podemos identificarlo. A ellos no les aplica la fecha de nacimiento, país de nacimiento, de nacionalidad, actividad, ocupación, domicilio, número telefónico, ni correo electrónico, ni la CURP. Bueno, pero sí el RFC, pero del fideicomiso. Además debemos contar con la información de los apoderados legales o delegados fiduciarios que cuente con facultades precisamente para representar al fideicomiso, ¿no? Siendo como es el nombre completo del fiduciario, del delegado, la fecha de nacimiento, su RFC y su CURP. ¿Qué documentación de soporte vamos a requerir? Bueno, el testimonio, la copia certificada que contenga la constitución del fideicomiso. La cédula de identificación fiscal del fideicomiso, por supuesto. Aquí no señala, como comenté, un comprobante de domicilio, ni en este caso, ni la constancia de existencia de dueño beneficiario en este anexo. Bueno, así también igual el testimonio de copia certificada del instrumento que contenga los poderes, tanto los poderes del representante o del delegado fiduciario. Así como su identificación. Ahí se están oyendo algún audio. Bueno. Ahora voy a pasar a los anexos que en lo particular, pues sí considero que tienen un poquito más de complejidad. Bueno, comenzando por el anexo 4 bis. Recordemos que los bis fueron con la reforma que hubo en las reglas, ¿sí? Bueno, en este caso, en el anexo 4 bis, se aplica a personas morales mexicanas de derecho público. Nombre de personas morales es los datos que tenemos que incorporar o necesitamos recabar es el nombre de la persona moral, fecha de declaración o constitución, domicilio, número telefónico, correo electrónico en su caso, dice el anexo, clave del RFC, nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP de los servidores que realicen el acto u operación, así como los datos de su identificación. En cuanto a la documentación que vamos a requerir en este tipo de anexos es el documento que sirva para acreditar su legal existencia, la cédula de identificación fiscal, comprobante de domicilio, y el documento que sirva para comprobar las facultades de los servidores públicos, para lo cual deberá estarse a lo que dispongan las leyes, reglamentos, decretos, estatutos que las crearon, ¿no? Y que regularon su constitución o operación. Así como la identificación de los servidores públicos. Bueno, ahora el anexo 7, que son personas morales, dependencias y entidades referidas en el anexo 7A, en este caso solamente debemos requerir la información como son la denominación o razón social, actividad o objeto social, fecha de constitución o RFC, domicilio, número telefónico, correo electrónico, así como el nombre completo, fecha de nacimiento, RFC y CURP de los servidores públicos o las personas que realicen el acto. Esta información solamente se va a requerir al listado de esta información esta información sí, que acabo de mencionar, solamente se les va a aplicar a las personas que se mencionan o se listan en el anexo 7A, que básicamente se refiere a las instituciones, sociedades que conforman el sistema financiero mexicano. Aquí podemos visualizar ese listado. Están, por ejemplo, las instituciones de crédito, las de seguros, las casas de bolsa, de cambio, así como sociedades de inversión. Bueno, a todo este listado se le aplica el régimen simplificado. Al momento de establecer el régimen simplificado es porque solamente vamos a pedir datos, más no se requiere
conservar la documentación de soporte, ¿sí? Bueno, aquí en esta lista vamos a encontrar las dependencias y entidades públicas federales, estatales o municipales, las cuales, conforme al último párrafo en dicho anexo, señala que nos deben de proporcionar los datos a que se refiere el inciso A del anexo 4 bis. Es decir, este anexo 7, en el caso de las dependencias, es un anexo 7, pero tiene o requerimos la información que viene desarrollada o que indica el anexo 4 bis. Bueno, ahora, el anexo 7 bis, que también se refiere a personas morales mexicanas de derecho público, en este caso se limita ahora solamente a un listado, es menor, que señala precisamente el anexo 7 bis A. No quiero confundirlos, pero bueno, el anexo 7 y 7 bis nos señalan los datos que deben proporcionarnos los clientes usuarios. Y los anexos 7A y 7 bis A es el listado de las entidades a quienes les vamos a pedir esa información. Bueno, en el caso del 7 bis A, los datos son, del anexo 7 bis, vamos a pedir el nombre de la persona moral de derecho público, la fecha de creación o RFC, su domicilio y los datos del funcionario o servidores públicos, como son, vuelvo a insistir, fecha de nacimiento y bueno, ya las que me estuve mencionando varias veces, ¿no? El listado al que le aplica este anexo es el que identificamos como 7 bis A, que corresponde a ciertas personas morales mexicanas de derecho público, como son la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional, de Marina, Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública. Bueno, ahí pueden estar observándolas en la presentación, ¿no? Vuelvo a insistir, la información a que se refiere este anexo, 7 bis, se aplica para las personas morales mexicanas de derecho público listadas en el anexo 7 bis A. Bueno, ahora voy a mencionar que en el artículo 13 bis de las reglas de carácter general señala que cuando nosotros prestamos servicios de fe pública y otorgamos algún acto u operación que intervenga el Poder Judicial de la Federación, de los estados o de la Ciudad de México o autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones de administración e impartición de justicia, debemos integrar el expediente único de identificación únicamente con los datos que señala el anexo 7 bis. Esto es cuando dentro de nuestras actividades realizamos una adjudicación en remate, por ejemplo, cuando comparece un juez a firmar en rebeldía, ¿no? Después de esta revisión que hicimos a los anexos o de los diferentes anexos que tenemos, voy a compartirles algunas conclusiones a las que tenemos que tener muy claras. Bueno, en los anexos 3, 4, 5, 6, 6 bis y 8 no tenemos mucho problema porque son claros en cuanto a la documentación, así como la información que tenemos que solicitar. En los anexos 7 y 7 bis requerimos únicamente de información, es decir, no debemos incluir documentación de soporte a nuestro expediente único. ¿Sí? También aplica en este caso, también aplica para los miembros del Poder Judicial en el ejercicio, claro, de sus funciones relativa a la impartición de justicia. En cuanto a las dependencias, entidades públicas federales, estatales y municipales, que aunque están listadas en el 7A, debemos requerirle los datos señalados en el inciso A del anexo 4 bis. Y bueno, y por último, en los anexos 4 bis, 7 y 7 bis, y por último el 8, no menciona la constancia de conocimiento de la existencia de dueño beneficiario. Sin embargo, les recuerdo que dicha constancia se encuentra también dentro de nuestras obligaciones que señala la fracción 3 del artículo 18 de la ley antilavado.
Bueno, aquí ya concluyo con el análisis de los anexos. Ahora bien, hay que recordar que el artículo 21 en su segundo párrafo nos da la pauta para poder abstenernos sin responsabilidad alguna de llevar a cabo algún acto o operación. En caso de que los clientes no nos proporcionen la información o la documentación necesaria para el debido cumplimiento de esta obligación de conformar nuestros expedientes únicos, ¿no? Ya que, pues bueno, en caso de celebrar algún acto sin esta información, pues podemos infringimos la ley y seríamos nosotros y no el cliente el que tendría esta responsabilidad de ser acreedores a una sanción o multa, ¿no? Lo comento porque existe funcionarios públicos que argumentan que esta ley no les aplica, que no es necesario. Bueno, hay que identificar bien el anexo que les corresponde y pues bueno, justificarles, ¿no? Y aunque, insisto, no lo dijera la ley, bueno, si en nuestro manual establecemos eso, esa documentación o esa información, pues bueno, nos dan la pauta para que en caso de que no nos lo proporcionen, negarnos, ¿sí? Bueno, hablamos por ahí del solicitante material, el artículo 13 de las reglas. Bueno, considero que se trata de las personas físicas que acuden a nuestra notaría y solicitan información o nos llegan a entregar documentación de los clientes o usuarios. Estoy pensando que son los agentes inmobiliarios, los intermediarios. Bueno, a este tipo de solicitantes tenemos que pedirles el nombre, su nombre completo, su fecha de nacimiento, CURP o RFC, así como los datos de identificación, ¿sí? Bueno, ahora de una forma muy práctica voy a mencionarles o mostrarles más bien cómo integro el expediente único de identificación. Esto conforme al manual de lineamientos que tengo en mi oficina. Bueno, primero, el documento que agrego es la carátula, que me sirve para identificar al cliente. El listado de documentos que además viene el listado de documentos que adjunto, donde señalo el formulario que cumple con los anexos correspondientes. ¿Sí? La consulta de las listas negras, la carátula, no, perdón, la carta dueño beneficiario. En caso de existir información de bueno, pues también agrego la información. Además, en esta carátula agrego el mecanismo para la identificación de operaciones acumuladas. Dicho mecanismo agrego el número de escritura, la fecha, recuerden que es la fecha de otorgado el instrumento, el acto, el monto y en su caso, en el caso de inmuebles o mutuos, asiento agrego o señalo el valor del avalúo, ya sea, asiento el valor más alto entre el valor del avalúo o el de la contraprestación. Esto y en caso de que rebasen los umbrales, los datos del aviso y de su respectivo acuse. Bueno, esto lo hago para mayor control, además que en caso de un requerimiento o una revisión por parte de la autoridad, me tenga por cumplida con la misma y que esto con fundamento en el artículo 7 del reglamento con relación al artículo 19 de las reglas de carácter general. Bueno, después de esta carátula agrego el documento que identifico como formulario, que es el cuestionario. Es en donde me proporcionan toda la información que contienen los anexos, que como ya mencioné, cumple con todos estos con los datos de información que señalan el anexo correspondiente, ¿no? O a que vamos a aplicar. Después, bueno, agrego la documentación que señala el anexo correspondiente, como es la identificación oficial, la CURP,
la constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, y si fue el caso, constitución y testimonio que acredita las facultades del representante. También, como insisto, en mi caso agrego el acta de nacimiento y la consulta de listas negras. Otro documento que agrego es la constancia de existencia de dueño beneficiario, y en caso de existir un dueño que así me lo manifiesta el cliente, bueno, los datos y la documentación de este, ¿sí? Y por último, el aviso enviado así como su acuse si el acto o operación supera los umbrales. O también igual en caso de alguno acumulado, Bueno, estos expedientes únicos los tengo localizados en un área específica dentro de mi oficina, e independiente a los documentos del apéndice. Y en caso de que el cliente usuario, esto lo hago porque en caso de que el cliente regresara a la notaría y otorgara otro acto, se me facilite la localización del expediente, y si celebra ese acto, poder actualizarlo. Pienso en algún documento que debo actualizar, pues puede ser la identificación, el comprobante de domicilio, así como también agregaría en el expediente único la constancia de dueño beneficiario del nuevo acto que se está realizando. Y en el apartado del acumulado, bueno, incorporaría la información de este nuevo instrumento, ¿sí? Recuerden que estos expedientes únicos de identificación deben mantenerse disponibles para la UIF, o para el SAT, o para la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Por eso recomiendo que el expediente único sea independiente al protocolo. Estos expedientes tenemos que conservarlo, yo creo que ya lo habíamos mencionado, pero bueno, reitero, debemos que conservarlo por 5 años. Ya sea en forma física o electrónica. En mi caso, yo los tengo en forma física. Sin embargo, también tengo un respaldo electrónico. ¿Por qué opté por tener el expediente en forma física? O aparte, o quiero decir física, y además, fuera de apéndice. Pues bueno, en nuestra ley del notariado, una vez certificado por el registro público, tanto el protocolo, debemos enviarlos al archivo de notarías en un plazo no mayor de 2 años. Si cumplimos con cabalidades de nuestra legislación notarial, bueno, y tomando en cuenta los 4 meses que tenemos para encuadernar, contados a partir del cierre, los 15 días hábiles posteriores para ser enviados al registro público para su respectiva certificación. En el mejor de los casos, los protocolos como sus apéndices podemos tenerlos en nuestras oficinas aproximadamente 3 años. No creo que llegue a exceder de esos 5, que marca los 5 años que marcan las reglas de carácter general. Insisto, en caso de que estemos en posibilidades de cumplir cabalmente con la ley del notario, porque bueno, ahorita actualmente en el archivo no hay espacio suficiente para su recepción. Ahí está que, bueno, nos están haciendo un favor porque tenemos algunos apéndices que tienen ya más de 5 años, ¿no? Bueno, ahora voy a referirme al artículo 38. Que desde mi punto de vista considero que no debemos establecer en los instrumentos las declaraciones relacionadas con las obligaciones que marca la ley anterior, ya que el notario debe de tener confidencialidad y reservar en el manejo de la información, documentación, datos, imágenes relativas a los actos o operaciones. Ahora sí que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En la información que ponemos dentro de nuestros instrumentos. Bueno, voy a mencionar algunas de mis recomendaciones, aunque ya dentro de la exposición estuve señalándolas, pero en concreto yo, y desde mi punto de vista, y que aplico en mi oficina, el expediente único de identificación tenemos que tenerlo por separado. Bueno, en mi opinión. Este expediente se debe que actualizar
cuando se realice una nueva operación. Agregar esos documentos actualizados, como puede ser comprobante, igual, la constancia de dueño beneficiario. En la carátula, agregar la información del nuevo acto. Y por último, bueno, como ya lo señalé, conservar 5 años, ya sea física o electrónicamente, los datos y documentos. Bueno, ya por último voy a mencionar algunas de las sanciones a las que nos podemos hacer acreedores si no cumplimos con esta obligación. De acuerdo al artículo 52 de la ley, la multa tiene carácter de crédito fiscal, fijándose en cantidad líquida, claro, sujeto al procedimiento administrativo de ejecución. En su artículo 53 se enlistan los actos a los que se aplicarían las multas, y en el artículo 54 las multas que se aplicarán a las fracciones del artículo 53, ambos de la ley antilavado. En el artículo 53, en su fracción segunda, indica que en caso de incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta ley, recordemos que este artículo se refiere a las obligaciones generales, la multa correspondiente es equivalente a 200 hasta 2,000 UMAS. Y conforme a este año, pues bueno, serían entre 19,244 hasta 192,440 pesos. Ojo, hay que tener en cuenta que esta multa es por cada obligación incumplida. Esta es considerada la multa que nos podría aplicar en caso de no integrar adecuadamente cada uno de los expedientes únicos de identificación. Bueno, y digo cada uno porque esta multa no es en caso de, no es por acto en general. Por ejemplo, si en un acto comparecieron 10 clientes, y de esos 10 clientes no tenemos conformados adecuadamente 8 expedientes, esta multa que me referí, deberíamos que multiplicarla por 8. Estaríamos en una contingencia fiscal aproximadamente de entre 150 y 1,5 millones de pesos. Así que, pues bueno, hay que cuidarnos, ¿no? Ahora bien, en el artículo 18 de la ley se encuentra la obligación de la constancia de existencia de dueño beneficiario, que también en algunos anexos, como ya lo mencioné, es un documento de soporte. Por lo que si no contamos con dicha constancia, la multa podría ser doble. Bueno, ahora en cuanto a los avisos, por incumplir u omitir en tiempo o que no reúnan los requisitos señalados en la fracción 3 y 4 del artículo 53, la multa correspondiente es igual a la que acabamos de mencionar, de 200 a 2,000 UMAS. Tenemos que, bueno, quiero hacer la siguiente precisión. En cuanto a la sanción prevista en la fracción tercera, que es la de incumplir o omitir en tiempo, será aplicable cuando la presentación de los avisos se realice a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haberse presentado. Es decir, a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en que se debió haberse presentado. Como ejemplo, si yo celebré una operación el 1 de febrero, y que es sujeta a aviso, y tengo yo hasta el día 17 de marzo para presentar el aviso correspondiente. Si no lo presenté, tengo hasta el día 17 de abril, para que me puedan aplicar la multa de entre 200 y hasta 2,000 UMAS. Bueno, los avisos extemporáneos, estos avisos extemporáneos o omisos, que excedan de los plazos que acabo de mencionar, se tendrán por no presentados y se les aplicará lo previsto en la fracción sexta del artículo 53, que es cuando omiten presentar los avisos. En este caso, bueno, ahí ya están viendo ustedes las cantidades. Es una multa gravosa.
conforme al artículo 54, fracción tercera, y es de 10,000 hasta 65,000 UMAS, que en este año, bueno, corresponden a 962,200 hasta 6,254,000. Por eso también igual muy importante la cuestión de los avisos. Bueno, el artículo 55 de la ley antilavado señala que en caso de incumplir por primera vez y además por única ocasión, se abstendrá de sancionar siempre y cuando se haya cumplido de forma espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación. Así que nos van a perdonar una de estas multas. Bueno, otra multa que considero importante recordarles es la de no identificar el método de pago, obligación que nos señala la ley en su artículo 33. En caso de no hacerlo, estaríamos incumpliendo con lo señalado en la fracción quinta del artículo 53. Perdón. Y la multa que tendría que aplicaría sería la que señala la fracción 2 del artículo 54. Y esta es por un monto de 192,400, bueno, para este año, de 192,440 hasta 962,200. Pero también hago este comentario. Este acto que se realiza cuando no se identifica el método de pago, estaría viciado de nulidad, toda vez que lo considero que estaría contraviniendo el artículo 8 del Código Civil Federal. Bueno, independientemente de las multas antes señaladas y que existe una que nos aplica para nosotros los notarios, misma que se encuentra en el artículo 58 de la ley antilavado, la cual señala que en caso de infringir, la Secretaría informará a la autoridad competente para supervisar nuestra función notarial, a efecto de que dicha autoridad proceda a la cesación del ejercicio y como consecuencia la revocación de la patente. Por eso es que es trascendente cumplir con las obligaciones que marcan estas disposiciones. Bueno, porque esta dará lugar, porque en caso de incumplimiento daría lugar a la revocación, bueno, como comentaba, la revocación. Bueno, en caso de esta revocación, los supuestos son los siguientes. Bueno, la reincidencia en las violaciones de las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 53. Y otro supuesto sería la violación en lo previsto por las fracciones 6 y 7 del mismo artículo 53. Bueno, como verán, las multas y sanciones son excesivas como para arriesgarnos a que no solicitemos algún documento obligatorio o información necesaria para incorporarlos y conformar nuestros expedientes únicos adecuadamente, ¿no? Además, debemos considerar que los datos y documentos de soporte son de fácil acceso por el cliente y nos sirven para tenerlos plenamente identificados. A mí me sorprende cuando me dicen que no cuentan con ellos y si el banco les pide para abrir una cuenta, ahí sí, en ese caso llevan todo, ¿no? Y con nosotros hay cierta renuencia. Bueno, voy a compartirles algunos de los criterios que ha establecido en la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque estos no son vinculantes, bueno, nos pueden dar una luz, ¿no? Voy a referirme a algunos porque ya no sé, en cuestión de tiempo, creo que ya me excedí, una disculpa. Cuando un acto jurídico comparecen otras personas que no son partes, como son los testigos, intérpretes, traductores, en este caso se genera expediente único. Bueno, pues no, en este caso no aplica expediente único, no son parte. Ahí viene el fundamento. El notario que inserta en su protocolo, aquí creo que nos aplica en Aguascalientes, la declaración de existencia o inexistencia de un dueño beneficiario o beneficiario controlador,
implica que cumple con las obligaciones de obtener la firma autógrafa en el propio instrumento otorgado ante el notario y no es necesario que se trate de un documento anexo. Sí, aquí la respuesta es sí, sí se cumple, pero tenemos que cuidar el plazo de los 5 años. Otra es, tratándose de fe pública, es posible que el expediente único de identificación se integre por archivos físicos o archivos electrónicos y también por el propio protocolo. Aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, bueno, el expediente único debemos que definir si lo vamos a llevar en físico o debe estar completo, perdón, debe estar completo en un solo medio. Si lo llamamos físico, pues en físico, ¿sí? Bueno. Otra nada más, ya para terminar. Estos criterios los podemos encontrar en la página del SAT. También voy a enviar a la licenciada Silvia una guía rápida de todo lo que se platicó en esta exposición, para que lo puedan consultar tanto ustedes, compañeros, como sus colaboradores. Bueno, pues ya me voy a empezar a despedir. En los últimos años, el notario ha sido objeto de sin número de nuevas obligaciones. Es necesario, como lo comentaba el maestro Renday al inicio de la charla, una preparación rigurosa, constante. No nada más para nosotros, también es indispensable para que nuestros colaboradores conozcan las obligaciones que emanan de esta ley. Tenemos que actualizarnos, estar atentos a las reformas que afecten este marco jurídico. Igual al pendiente de los criterios que emiten las autoridades y estar así en posibilidad de cumplir cabalmente con estas disposiciones. Ya que pues, en caso contrario, pues bueno, provocarían responsabilidades civiles, fiscales, administrativas, colegiadas, penales. Bueno, con esto doy por terminada mi intervención. Agradezco a todos su tiempo. Y pues bueno, también aprovecho para agradecer a mi padre por todo su apoyo y por toda su confianza. Muchas gracias. Nada más ponme la pantalla, por favor. Bien, creo que ha sido interesante, tan extensa como interesante la exposición del compañero Ernesto. Sí quiero decir algo a despedir, pero primero le pediría al coordinador académico, licenciado Jorge Villalobos, que hiciera uso de la palabra. Sí, muchas gracias, Luis Ernesto. La verdad es que cumplió plenamente tu intervención. Creo que hiciste un muy buen trabajo, nos diste un muy buen repaso, una muy buena actualización, una buena refrescada que luego hace falta en esta materia. Es una materia tan compleja, tan complicada, tan llena de apreciaciones, puntos de vista y criterios, que no hay como estar actualizando, refrescando los conocimientos. Creo que lo has logrado perfectamente. Creo que nos diste un muy buen paseo, una muy buena refrescada. No sé si algunos compañeros tengan alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Adelante. No hay alguna intervención. Yo te quisiera preguntar, Luis Ernesto, en tu criterio, ¿cuál sería cómo debemos de hacerle? ¿Qué debemos de tenemos problemas con los jueces, en las escrituras de adjudicación, las escrituras de rebeldía, en ese tipo de escrituras. Luego el Poder Judicial es renuente a proporcionarnos más allá de su nombramiento escasamente, y tenemos que suplicarles y pedirles el favor de la identificación. Tenemos, bueno, desde luego la regla específica para autoridades judiciales. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a firma de autoridades judiciales, jueces, secretarios?
Sí, efectivamente, nos encontramos con esa problemática. Inclusive existieron varios acercamientos por parte del Consejo con la presidenta, bueno, en aquel entonces con la presidenta del Supremo Tribunal, para insistirle bueno, que hubiera un acercamiento con los jueces y que nos permitieran cierta información, ¿verdad? Que se requiere. Bueno, al momento de solicitar yo, al momento de solicitar algún juzgado, me proporcionan por lo regular toda la información del juez y del secretario, así como su nombramiento. Entonces, pues yo proporciono esa información, agrego esa documentación como soporte, que es el nombre de la persona, el domicilio, el nombre completo, su fecha de nacimiento, y y pues bueno, eso es lo que puedo conformar. Con eso conformo yo el anexo, que es el anexo 7 con los datos del anexo 4. Perdón, es el anexo 7 bis, perdón, sí me equivoqué. Sí, correcto, sí, 7, sí tengo audio, perdón. Sí. Se me desconectó la cámara. Sí, Sí. y de veras, maestro, no, a veces no quieren ni hacernos pasar a su escritorio, ¿no? Y bueno, como llegué a ver con el licenciado Martín Jauregui, bueno, pues exijo estar presente, y esa es nuestra obligación, exigirles al juez estar presente al momento de firmar. Imagínense, si no nos dan a veces, nos exigen, no nos dan permiso de ingresar con ellos, ahora nos van a estar proporcionando información. Pero bueno, creo que se ha facilitado la información de los jueces. Aquí en el Estado, ya no hablemos de otros estados, ¿no? Porque ahí sí no me ha tocado el caso. Sí, bueno, en la cuestión de los jueces, sí hay una regla específica, ahí no tenemos que pedirle CUR, no tenemos que pedir RFC, no tenemos que pedir constancia fiscal, no tenemos que pedir comprobante de domicilio. Tenemos la regla específica que con la identificación, con ciertos requisitos mínimos, ya con eso pasa, pero aún así, aún así tenemos problemas, López, con las proporciones. Sí. Sí, inclusive hasta para llenar cualquier formulario. Una ocasión un juez estaba renuente porque dentro de de las certificaciones del instrumento señalé en cuanto a los datos personales, en cumplimiento a la ley de datos personales, y estaba renuente a firmar porque no estaba de acuerdo en ese párrafo. Ella no me estaba autorizando proporcionarme los datos. Digo, pues yo estoy aquí haciéndole... me autoriza y serán únicamente y exclusivamente para el trámite de esta escritura. Y bueno, logré convencerla. Le mostré mi aviso de privacidad y bueno, ahí afortunadamente logré convencerla, ¿no? Es cierto, yo creo que se tiene que retomar ahora que tenemos nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tenemos que retomar algún acercamiento para dar una plática, incluso si nos apoyaras ya con el material que tú ya tienes perfectamente establecido, que ya tienes ya bien definido, una plática breve para ellos de unos 15 minutitos de platicar con el presidente, y creo que sí se lograría mucho en ese sentido para que unifiquen criterios. Muchas gracias. No, inclusive, maestro, déjeme decir, dentro de las reformas que existen en el proyecto, el proyecto de reforma a la ley, ya imponen como sujetos obligados también igual a los jueces, ¿eh? Entonces, a ver si así le entienden. Así es, así es. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, perdón? No tenemos alguna otra intervención. Entonces, si no tenemos alguna intervención, el licenciado Arendario, adelante. Si me permiten, bueno, ya agradecimos a Ernesto su participación, pero quiero, recordando históricamente algo, quiero referirme a lo importante que es todo esto. Nos parece a veces tedioso y parece que el notario es caballo flaco al que se le cargan todas, perro flaco al que se le cargan todas las pulgas con tanta obligación. Bueno, pues sí, pero ni modo. Es legal. Y como escuchamos ayer, antier, en otra conferencia que tuvimos la posibilidad de estar también en medio remoto, nos decían, el notario no está para cuestionar la ley. El notario debe de observar, debe de aplicar la ley. A otros corresponderá
reformarla en su momento. Y esto enlaza con algo histórico. Recuerden que el arte notarial nos llega desde Rolandino Passagieri, que escribió ese texto clásico llamado La Aurora. Bueno, ahí hay una reflexión, recuerdo que nos lleva a esta actualización o esta necesidad de que el notario se interiorice tanto en lo práctico como en la doctrina, el jus y el factum que mencionaba Rolandino desde 1215. Hay una frase que quiero leer porque tiene 5 renglones y dice, él en su libro La Aurora, manual que fue del arte notarial durante muchísimos años, al preguntarse cómo pudo escribir ese libro, lo que le animó a escribirlo, en la redacción, en la parte introductoria, señalaba, no creas que, como caballo desbocado, me lancé por el precipicio de un atrevimiento necio, enseñando lo desconocido y alardeando entre los alumnos de ser un maestro sublime. Asimismo, dice, durante toda mi vida escudriñé los misterios del arte notarial, ayudado de la divina gracia, leyendo, reflexionando y practicando sin descanso este ejercicio. Así es como el notario debe de ser. Leer, razonar y practicar sin descanso el ejercicio notarial, que es arte, técnica y derecho a la vez. Ernesto, agradecemos tu participación. Dice Silvia, adelante, ¿tenemos algo pendiente? Bueno, sí, es un momento. Agradecerles a todos, de veras. Recuerdo como anécdota, maestro, que el día que me gradué de la carrera, tomó usted y nos dirigió unas palabras y nos señaló que el derecho se transforma constantemente. Si no te preparas, si no te estudias, si no te actualizas, cada día que pase, serás menos abogado. También aquí nos aplica para nosotros a los notarios, ¿no? Le agradezco, maestro, por sus palabras. Licenciada Silvia, por favor, y el licenciado Jorge Villalobos, coordinador académico, va a hacer referencia al reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, Luis Ernesto. Pues en esta ocasión virtual, ya posteriormente se les hace una entrega física de un reconocimiento, y el reconocimiento dice: el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al notario Luis Ernesto Díaz Santa Cruz por su participación expediente único de identificación PLD, marzo del 2022, y lo suscribe el licenciado y notario presidente Javier González Fischer, licenciado notario secretario licenciado Arturo Enday González, y su servidor Jorge Villalobos González. Pues muchas gracias, Luis Ernesto, por tu participación. La verdad es que, al contrario, le agradecido es uno. Perfectamente, nos has dado una muy buena participación. Los invitamos a todos los demás compañeros para que nos sigan el primer viernes del mes de abril. Tenemos la participación del licenciado Luis Ricardo Martínez Castañeda, notario número 6 en el estado, y él está por definirnos su tema, pero de seguro va a ser algo relacionado con materia fiscal, que él tiene experiencia en el ramo. Entonces, pues no se olviden conectarse el primer viernes del próximo mes. Por aquí nos veremos. Muchas gracias y feliz fin de semana. Igualmente. Saludos, Fernando. Saludos. Adiós, Pili. Luis. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Ahí estamos, Pili. Adiós. Adiós, Silvia. Gracias, notario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Feliz fin de semana.